Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, el programa semanal de la plataforma tributaria más importante de la República Argentina. Este envío sale a través de Argentinísima Satelital y también a través de nuestro canal de YouTube. A propósito de Argentinísima Satelital, un saludo para todos ellos. Semana de festejos dentro del canal y nos queremos adherir. Hoy tenemos 3 temas centrales para tratar y además nuestra esperada sección tuitera. En este primer bloque vamos a ir al encuentro, nuevamente fuimos al encuentro, estuvimos en su estudio, estamos hablando del CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, el doctor César Litvin, para hablar de un tema muy importante y que realmente empieza a hacer mucho ruido, los futuros cambios que puede haber en nuestro sistema tributario, mayor presión fiscal. Puede ser una de las vías para solucionar los problemas de nuestro país. De esto justamente va a hablar el doctor César Litvin. Como dice nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, si se presiona el mercado se va. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Quién más para hablar de esto que el doctor César Litvin, que vive esto en su estudio día a día, uno de los estudios más importantes de la República Argentina? Tema muy importante, así comienza Fórum Jurídico Fiscal. En los últimos días hemos escuchado rumores de planes económicos con mayores impuestos y con nuevos impuestos. La realidad es que hoy la carga fiscal que tienen los contribuyentes que no evaden, que cumplen, teniendo en consideración objetivamente la presión fiscal, más el efecto que tiene la evasión de impuestos, más el efecto que tiene la inflación, estamos cerca de un 50% del PBI. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que hacer todo lo contrario de aumentar esa carga fiscal. Entiendo que un aumento desproporcionado de la carga fiscal no va a generar un aumento en la misma proporción de la recaudación de impuestos, porque las grandes fortunas están buscando cambiar residencias hacia lugares donde mejor lo tratan. Desde el punto de vista de la zona, Uruguay trata muy bien a aquellos residentes tributarios uruguayos, lo mismo que Paraguay, lo mismo que Panamá. Y en Europa, Italia y Portugal también tienen incentivos para atraer capitales de nuevos residentes tributarios. Además, las grandes fortunas buscan estructuras jurídicas complejas para proteger su patrimonio, y otros van a resistir judicialmente ante este rumor de avalanchas de nuevos impuestos o de incremento de los ya existentes. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que imitar a los países que en los últimos años han hecho bien las cosas con un sistema tributario razonable, que incentive las actividades económicas, y hay tareas para hacer en ese sentido. Hoy en el impuesto a las ganancias, que lo pagan muchos de los trabajadores, deberían tener mínimos no imponibles que se actualicen semestralmente ante esta alta inflación. Hoy una actualización anual no alcanza. Y por el otro lado, para los autónomos se debe equiparar las mismas deducciones personales, mínimo no imponibles, carga de familia, que tienen los asalariados. En el impuesto a las ganancias también hay un privilegio, hay gente que tiene coronita. Los que trabajan en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Poder Legislativo, una parte de sus remuneraciones no pagan impuesto a las ganancias, porque tienen un privilegio que no lo tiene el sector privado. La parte de viáticos, gasto movilidad, título universitario, determinados conceptos que no son específicamente el salario bruto. En el sector privado se paga impuestos sobre esos conceptos y en el sector público no se paga impuestos. Es un monto interesante de recaudación que se está perdiendo injustamente, privilegiando, insisto, algunos respecto de otros. Y también hay mucho por hacer.
respecto de la promoción de actividades económicas. Hay que usar el sistema tributario como atractivo, como una herramienta para generar o impulsar o potenciar actividades económicas, y desde ese punto de vista es importante, por ejemplo, tratar de incentivar las exportaciones, tratando de generar más competitividad con los exportadores, que no paguen el IVA en las adquisiciones de bienes y servicios, para hacer más competitivo todo ese trayecto del exportador, con lo cual digo, hay elementos para usar el sistema tributario para mejorar la actividad económica y crear empleo. Lejos de aumentar los impuestos, entiendo que hay que bajarlos para generar empleo, que es la asignatura pendiente. Muy bien, gracias doctor César Litvin, brillante explicación. Continuamos con el programa y en este primer bloque tenemos que ir ahora al encuentro del doctor Ezequiel Passarelli, siempre predispuesto a hablar con Fórum Jurídico Fiscal, y con nuestro productor periodístico, el doctor Ricardo Ferraro, para hablar de un tema muy actual, regímenes sobre operaciones virtuales. Nuevamente un gusto tenerlo, doctor Ezequiel Passarelli, aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, no cabe duda que la administración fiscal está, sin lugar a dudas, valga la redundancia, a incrementar el control sobre las plataformas de pago, sobre las billeteras electrónicas, sobre todos los movimientos de activos virtuales, y han salido algunas resoluciones que justamente tratan de ejercer ese control sobre ese tipo de actividades. Y entonces estamos con el doctor Ezequiel Passarelli para que nos ilustre cómo va a ser esto, cómo se aplica y todo esto. Ezequiel, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, justamente es muy interesante lo que decís. La AFIP está en esta vía, en todos estos años estuvo en esta vía de ir tratando de cerrar el coto de casa para poder visibilizar aún más a los contribuyentes y cerrar todos estos circuitos para cerrar y que haya menos evasión. Somos un país en el cual la evasión es realmente muy alta, todos lo sabemos, del 33% del IVA y demás. En particular lo que pasó estos días con las cuentas virtuales, billeteras virtuales, las agrupadoras de pago, son dos cosas. Por un lado, un régimen informativo que lo que hace es prácticamente llevarlas a como si fueran bancos, porque el régimen básicamente lo que hace es le obliga a las agrupadoras de pago y a las billeteras y cuentas virtuales a ir mostrando... ¿Cuál es una agrupadora de pago? A ver. Y una agrupadora de pagos podría ser Mercado Pago, UPay, todas esas. Y después tenés, no sé, RappiPay, todas estas fintech que se van creando, Naranja X, Blue Bank, es más etcétera. que nada para dar algunos ejemplos para que quien nos está viendo sepa cuál es el camino por donde vamos. Totalmente, con estas palabras muchas veces muy técnicas es complicado de entenderlo. Aplica a Mercado Pago, para así decirlo, empieza a pedirle que le pase toda la información de los movimientos, ingresos, egresos y saldos a fin de mes como si fuera un banco, que, recordemos, no es un banco. Esa fue la gran pelea claro, bueno, entre los bancos y Mercado Pago. Claro, exactamente. No es un banco. No es un banco. Y esto dicho por el Banco Central, y ahora lo que está haciendo la AFIP es tratándolo como si fuera un banco y le está pidiendo toda esa información. Por otro lado, lo que más ruido hizo fue el régimen de retención. Claro, esto que vos acabás de justamente detallar es un régimen informativo. Correcto. Información, no pasa nada. No pasa nada, sí. Y Lo que quiero decir es que no hay exacto. Percepción ni retención. Exacto. Pero hay... Totalmente. Ahí viene la gran noticia, que es este nuevo régimen de retención, tanto en IVA como en ganancias. Es realmente muy similar a las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en cuanto a los plazos, en cuanto a las alícuotas, que son medianamente chicas
del ¿Recordás cero. las resoluciones? Los números. Creo que, a ver si yo te ayudo. 4.000, Como buen contador soy malo con los números. Sí, 4.611 y 4.612 me parece. Y Va. si no, el papelón es mío. Ay, por suerte. Sí. Bueno, ahí lo que trata de hacer esto es generar un régimen de retención para todas estas plataformas. Ahora lo que le va a pasar a estos comercios que estaban, por ejemplo, vendiendo a través de Rappi, de Globo, etcétera, es que si no estaban tributando, bueno, les van a empezar a retener, ese es el objetivo, van a empezar a adelantarle plata al fisco y se van a tener que empezar a blanquear. Por otro lado, los que estaban en blanco, de nuevo, le van a adelantar plata al fisco, van a tener un problema financiero, porque obviamente, recordemos, Claro, todo lo que tiene que ver con retenciones nos genera a los contribuyentes un problema financiero, porque el impuesto es anual o mensual y las retenciones son cada vez que nos pagan. Entonces ahí viene el tema de qué pasa con el consumidor final. Si realmente esto le va a significar un mayor costo a la empresa y un mayor precio, en definitiva. Claro, lógico, si se traslada. Que es el o la gran pregunta en todo este tema. Bueno, acá tenemos el primer punto, que es un costo financiero que sí o sí lo va a tener. Por otro lado, los que están en negro van a empezar a pagar impuestos, con lo cual van a tener un costo adicional. Sí, hay como un doble objetivo, uno preventivo para detectar y otro recaudatorio. Totalmente. Pareciera que esta es la... No se pudo haber explicado de mejor manera y así sintetizado. Con todas mis palabras complicadas, ese es el resumen. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el costo para las empresas, acá viene lo que siempre hablamos de las complejidades administrativas que tienen las pymes. En este caso no son tan pymes, pero sí es generarle más costos administrativos. Argentina es el país más costoso administrativamente de la región y uno de los más costosos del mundo, y con estas cosas lo que haces es generar más costos administrativos que en algún punto se terminan trasladando al precio. Por lo cual, seguramente en algún punto veremos que esto se traslade. Lo particular es que seguramente las fintech van a pedir una prórroga. Ese es un buen dato. Sin lugar a dudas, recordemos por qué. Esto empieza a correr desde el 1 de noviembre, supuestamente. O sea, la resolución salió los últimos días de octubre, ya con aplicación Para inmediata. el primero, claro. Lo cual es realmente inentendible, diría yo. Porque tenés que readecuar todos los sistemas para poder hacer un sistema de información como un banco y un sistema de retención que no tenés, y es realmente muy complejo por todos los movimientos que tenés. O sea, un nuevo destiempo de la administración. Y podríamos decirlo que sí, lamentablemente. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Sabes que siempre sos un invitado para nuestro programa y nuevamente vamos a volver a estar juntos. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero volver nuevamente. Muy bien, se está terminando este primer bloque y todavía tenemos muchísimo material. En el próximo bloque, la doctora Susana Corinti y además nuestra sección tuitera. En el corte, no olviden cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí lo pueden observar. Por ejemplo, pueden volver a ver cada uno de los programas o algunos videos que hemos subido muy importantes y muy prácticos con los amigos de Contadores en Red. Vean en la pausa cómo suscribirse. Ya volvemos.
Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y nuestra prometida sección tuitera. Vamos a tomar el celular para destacar 3 tweets. El primero del doctor Diego Colazo, @DaColazo. La recaudación tributaria jujeña creció en octubre 34,2% con respecto a igual mes del 2018. Ahí estamos viendo el tuit. En términos reales cayó más del 19%. Los responsables de la política tributaria de la provincia y la Dirección Provincial de Rentas no hallan el norte, luego de 15 meses con el mismo escenario. Llegó la hora importante para saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es el escenario en la provincia de Jujuy. El segundo tuit del doctor Eduardo Vázquez, @EduarditoVaz. Libro de sueldos digital AFIP. Extienden el periodo de prueba por un plazo adicional de 45 días. Se desbloqueará el ingreso a declaración en línea. Esto era muy importante. Muchos colegas han tenido problemas para el libro de sueldos digital y por eso la extensión del periodo. Y el tercer Twitter, el doctor Carlos Roca, @CarlosCroca. En momentos en que se solicita consideración en la transición de los monotributistas al régimen general, aparece la Resolución General 4627 con más restricciones para la solicitud de emisión de factura A sin retenciones incrementadas. Esto también, como mencionábamos en el primer bloque, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. El último video que hemos subido está referido a las nuevas normas de facturación. En la continuidad del programa vamos con la gran amiga de la casa, un lujo tenerla nuevamente. Estamos hablando de la doctora Susana Corinti para hablar de un fallo, indemnización no alcanzada por ganancias. La doctora Susana Corinti aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Hay un tema tribunalicio. ¿Y con quién íbamos a hablar? Por supuesto, con la amiga, la doctora Susana Corinti. Hola Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Nuevamente en la alegre redacción? Nuevamente, así es. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, sorprendida positivamente porque se retoma un tema que ya estaba resuelto, que es un poco la preocupación que vos me decís, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa esto? Bueno, vamos a hacer una breve síntesis. El fallo que traigo a comentar, que es el que por el cual vos me dijiste que valía la pena. O sea que las indemnizaciones no pagan, pero las indemnizaciones no pagan laborales ganancias. No pagarían impuesto a las ganancias. Ah, me gustó el potencial. No pagarían. ¿Por qué digo esto? Bueno, la causa es Mouratian, Lucía Mónica, y es un fallo del 5 de julio del 2019 de la Sala A del Tribunal Fiscal. No pagarían. Bueno, esta señora Mouratian trabajó, nosotros éramos muy niños, desde diciembre de 1969. No me acuerdo de esa fecha. Hasta el 26 de julio del 2011 para Unilever. Unilever la despide sin causa por artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y le hace una retención de impuesto a las ganancias. ¿Por qué concepto? Por bonificación especial, bonificación gross INAP y bonificación gross, así te digo. La señora Mouratian presenta un recurso de repetición porque Unilever retiene y paga el impuesto a las ganancias. Estamos hablando de 2011. Ella inicia un reclamo de repetición en octubre del 2016 y la AFIP resuelve a raíz de un pedido de vista y pronto despacho de la señora Mouratian el 26 de julio del 2017, o sea, 2017. Sí. Ella, este rechazo de la AFIP rechaza parcialmente. ¿Por qué? Porque como te dijeran 3 rubros: bonificación especial, bonificación gross y bonificación gross INAP. Solo reconoce que no va el impuesto a las ganancias sobre la bonificación especial. Eso, AFIP. Y sí, digamos, mantiene la retención de impuestos a las ganancias por los otros 2 rubros. Que a la señora le representa una cifra bastante importante, porque, fíjate, ella reclama por casi 500.000 largos y solo le devuelven 98.000. O sea que sigue por 400 y pico de mil pesos, 2011. Sí. ¿Te ubicás? 2011. Sí, claro. Wow. Bien. La inflación. Sí, me comí un poquito. Bueno, cuestión que el Tribunal Fiscal recepta el planteo de Mouratian porque dice que estos rubros carecen de habitualidad y que se pagan en función del despido
sin causa, que está excluido del... Ahora, ¿no traen los conceptos de la Corte acá? Bueno, traen los conceptos de la Corte, pero quiero destacar algo, que esto que trae el concepto de la Corte lo trae la doctora Guzmán y el doctor Marcheschi en su fallo, a raíz de que Mouratian lo plantea. Sí. Recordemos que uno es Negri, que es del 2014, y el otro es de Lorenzo, que es una colega abogada, que la despiden por estar embarazada y imagínate Sí. la retención Sí, que tuvo. Bueno, ella indemnización llegó- por maternidad, Tal cual, sí, recuerdo. exacto, era enorme, 2009, o sea, tenemos fallo 2009 de Corte, 2014 de Corte, y ahora del Tribunal Fiscal, de algo que ya estaba terminado, resuelto, pero no. Ese Sí. tema de Grossinap, ¿cómo lo toman? El Grossinap te pagan porque, Sí, porque sí, sí. es a raíz de la desvinculación. Si yo sigo trabajando, eso no me lo pagan. No. Entonces, si hay un cese y el cese es por una indemnización, tengo una indemnización por cese y esto me lo pagan por esto, está exento. No, no está exento, está excluido. Excluido, esa es la palabra. Está excluido del impuesto. Y fíjate vos, lo llamemos como lo llamemos, porque lo puedo llamar Grossinap, chimenea, cortina, lo que quieras. Esto aplica a la realidad económica. ¿Y cuál es la realidad económica? Que hubo un despido, que por el despido me pagaron y que por este pago del despido, concepto indemnizatorio, no corresponde porque no sigo generando riquezas No, claro, sí. en términos generales. Y fíjate, pero me gusta lo que dice la AFIP, porque mira lo que dice la AFIP. Dice que indemnización preaviso, aguinaldo, indemnización preaviso, vacaciones no gozadas y aguinaldo sobre vacaciones no gozadas no están incluidos en la ley del gravamen, o sea que tienen que pagar el tributo. ¿Qué? Esto lo dice la AFIP. Y dice más, dice que la indemnización de preaviso, sueldos atrasados, bueno, estos sí, quedan alcanzados por el gravamen de trato. O sea que para la AFIP, estos rubros que solo se pagan, ¿Y el Tribunal Fiscal qué hizo? el Tribunal Fiscal le dice, no, esto no es, se aplica la doctrina Lorenzo y se aplica la doctrina Negri. Pero Claro. quiero destacar que para la AFIP tiene un concepto distinto y apartado del fallo de la Corte. Por eso que para ¿Vos la- pensás que este fallo va a ser apelado? Yo creo que sí, que la AFIP va a apelar porque mantiene un criterio determinado y lo quiere excluir y bueno, no sabemos qué va a pasar. Pensá que esto va a la sala Claro. y después va a la Corte y mientras tanto la señora no tiene su dinero. Lógico. ¿Eh? ¿Y nadie se lo va a actualizar? Pero va perdiendo, yo creo que no, que esto hasta que no quede firme, no, si te tuviera que decir, no. Es decir, es una pelea principista. Es una, tal cual, principista y absurdista, porque si yo ya tengo precedentes de Corte donde fueron tan claros en que ni siquiera aplican la exención del artículo 20, sino que los excluyen. No, excluye, es excluido del Porque objeto del impuesto. Es más importante la cuestión. Bueno, y acá hay un dato muy importante. Cuando abren a prueba, Unilever contesta un oficio y reconoce que todo lo que se le pagó a esta señora fue por el cese. Ah, O sea que si no hubiera habido cese, no hubiera habido indemnización indemnización. o pagos de distinta índole. Así que bueno, lo interesante es que más allá de la postura fiscal, ¿sí? A ver si nos queda algo por decir. Bueno, les digo lo que dijo, digamos, de todo el fallo, dice la doctora Guzmán. Claramente los conceptos en cuestión tienen por objeto resarcir al trabajador por la resolución del contrato, es decir, tienen el carácter de compensatorias y restitutorias por la pérdida de la fuente que genera los ingresos, no hay duda. Ya está. Así Está que dicho. bueno, hace lugar al reclamo. Y un dato importante, la liquidación que aplican de la tasa, que esto sí la trabajadora quería una tasa distinta, los intereses van desde la fecha de interposición del reclamo administrativo, o sea, acordate que fue en el 2016, liquidados a tasa pasiva promedio, o sea que ahí ya Bueno, está medio en el horno. exactamente. Sí. Gracias, Susana. Por favor. Beli,
Las cámaras son tuyas. Muy bien, se está terminando el programa. Me quedé sentado para agradecer a nuestra gran amiga, brillante exposición de la doctora Susana Corinti en un tema tan importante. Los queremos invitar también a revisar Tributum Periódico Tributario y Tributum News, con toda la información que allí hay, además el resumen de medios y toda la información que puede proveer para todos los colegas. Estuvo conmigo aquí en el estudio ideando, diagramando el programa nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena. Detrás de cámaras, Hernán Ramos y todo ese equipo. En la producción periodística, el doctor Ricardo Ferraro. Todos juntos los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.